Durante siglos, los marineros de todo el mundo describieron criaturas que parecían imposibles. Bestias gigantes que surgían del agua en silencio, sombras tan grandes que podían oscurecer la luna, mandíbulas capaces de partir un barco, ojos del tamaño de faroles que observaban desde la oscuridad. Para muchos historiadores, estos relatos siempre fueron exageraciones, historias creadas para explicar el temor que provocaba el océano. Pero un problema persiste. Demasiados de esos testimonios coinciden entre sí, incluso cuando provinieron de culturas que nunca tuvieron contacto. Y lo más inquietante es que, en las últimas décadas, la ciencia moderna comenzó a registrar señales que recuerdan mucho a esas antiguas descripciones. Ecos de sonar que muestran formas inmensas, siluetas que se mueven sin generar turbulencias, masas que ascienden y descienden con una precisión imposible para la fauna actual. Registros que parecen confirmar que, quizá, algunas criaturas declaradas extintas podrían haber encontrado refugio en zonas profundas donde nadie mira. Hoy analizaremos 10 criaturas marinas extintas que coinciden sorprendentemente con relatos de marineros antiguos. Historias separadas por siglos, pero unidas por detalles demasiado específicos como para ser casualidad. Si te apasiona el océano profundo, los misterios sin resolver y la posibilidad de que la extinción no sea definitiva, suscríbete ahora. Lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre tu idea de lo que se esconde bajo miles de metros de oscuridad. 10. La criatura de dos crestas que los marineros juraron haber visto. A comienzos del siglo XVIII, una expedición española que cruzaba el Atlántico registró un encuentro que nunca logró explicación. Varios marineros afirmaron haber visto una criatura enorme elevar parte de su cuerpo fuera del agua, mostrando dos crestas óseas que brillaban bajo la luz de la luna. El capitán anotó en su diario que la bestia era oscura, amplia y tan silenciosa que parecía desplazarse sin romper el mar. Durante décadas, el relato fue archivado como una exageración narrativa, hasta que señales modernas comenzaron a coincidir con la descripción. En 2016, un equipo de geofísicos que cartografiaba una región abisal detectó en el sonar una silueta de más de 20 metros, con dos protuberancias rígidas en la parte superior. El eco no correspondía a ballenas ni a tiburones. La densidad acústica indicaba una estructura compacta, casi blindada, y la simetría de las crestas llamó inmediatamente la atención. Eran demasiado regulares para pertenecer a un fenómeno geológico o a un cardumen. Los especialistas compararon el registro con especies fósiles y encontraron similitudes con ciertos artródiros prehistóricos, depredadores blindados que dominaron los mares hace millones de años. Aunque estos animales se asocian al Devónico, algunos paleobiólogos han sugerido que linajes remotos podrían haber adoptado formas más estilizadas y adaptarse a zonas profundas donde la presión y la oscuridad favorecen la supervivencia de organismos robustos. El detalle más inquietante surgió al analizar el movimiento. La criatura detectada se desplazó lentamente, pero con una estabilidad extraordinaria, como si su cuerpo estuviera diseñado para cortar el agua sin resistencia. Además, en ningún momento generó turbulencias significativas, un comportamiento imposible para un animal grande en aguas abiertas. Para muchos investigadores, esta ausencia de perturbación solo puede explicarse por una anatomía profundamente adaptada al entorno abisal. Aunque el avistamiento del sonar nunca volvió a repetirse, la coincidencia entre el eco moderno y las descripciones de los marineros antiguos es demasiado precisa para ser ignorada. Dos crestas, un cuerpo blindado, desplazamiento silencioso. Demasiados elementos coinciden, tal vez en los rincones más profundos del océano. Criaturas que creíamos extinguidas aún conservan las formas que aterrorizaron a los navegantes de siglos pasados. 9. La serpiente de placas metálicas que los navegantes juraban que era real. En 1643, una tripulación portuguesa que navegaba cerca del Cabo de Buena Esperanza registró un avistamiento que causó pánico entre los marineros. Según el diario del contramaestre, una criatura alargada emergió parcialmente junto al barco, mostrando lo que describió como placas brillantes que reflejaban la luz como si fueran metal pulido. La bestia no produjo ningún sonido y desapareció tan rápido como apareció, dejando solo un remolino oscuro en el agua. Durante siglos, historiadores clasificaron el relato como una mezcla de miedo, cansancio y superstición marinera, pero en tiempos modernos, nuevas evidencias comenzaron a cuestionar esa conclusión. En 2009, un equipo de investigación que operaba un sonar de alta resolución en una de las fosas más profundas del Índico registró una silueta extremadamente larga, con segmentos rígidos que devolvían un eco uniforme. No era un cardumen alineado, tampoco un fenómeno geológico. La densidad acústica sugería un cuerpo continuo, dividido en secciones endurecidas, como si la criatura poseyera una armadura natural que recubría toda su extensión. La coincidencia con el relato portugués llamó la atención de los investigadores.
Las placas brillantes, descritas en el siglo XVII, podrían corresponder a tejidos queratinizados o estructuras óseas externas similares a las observadas en algunos reptiles marinos del Cretácico. De hecho, ciertos mosasaurios presentaban zonas corporales rígidas que podrían, en teoría, generar una reflexión luminosa similar, especialmente bajo la luna o en condiciones de oleaje suave. El elemento más intrigante fue el movimiento registrado por el sonar. La criatura avanzaba en línea recta, pero con leves ondulaciones laterales perfectamente ritmadas, un patrón compatible con depredadores marinos altamente especializados. Además, no generaba turbulencias significativas, un comportamiento inusual para un cuerpo tan largo, lo que sugiere una adaptación extrema a un entorno de alta presión. Algunos especialistas propusieron que el registro podría representar a un sobreviviente de linajes mosasaurianos profundamente modificados. Aunque oficialmente extintos desde hace más de 65 millones de años, regiones abisales aisladas podrían, en teoría, sostener descendientes adaptados lejos de la observación humana. La combinación de un relato histórico tan específico con un eco moderno tan preciso deja una pregunta persistente. ¿Y si la serpiente de placas metálicas nunca fue una exageración, sino el registro temprano de una criatura real que logró sobrevivir en las profundidades del océano? Octavo, el ojo gigante que los marineros dijeron ver en el Pacífico. En 1785, una tripulación japonesa que cruzaba el Pacífico Sur registró un encuentro que se convirtió en una de las leyendas marítimas más inquietantes del periodo Edo. Según el diario del capitán, la superficie del mar se abrió brevemente y dejó ver un solo ojo gigantesco, del tamaño de un farol, que observó al barco sin mover el resto del cuerpo. El relato indicaba que la criatura no produjo olas, ni sonido, ni espuma. Simplemente se asomó, como si evaluara lo que tenía delante. La historia fue tratada como superstición, hasta que la biología moderna comenzó a revelar paralelos inesperados. En 2014, un submarino de investigación que exploraba las zonas profundas del Pacífico captó una imagen difusa de un organismo con un ojo extremadamente grande, proporcionalmente mucho mayor que el de cualquier especie conocida. Los investigadores no lograron capturar el cuerpo completo, pero el diámetro ocular estimado superaba cualquier registro de moluscos gigantes modernos. La estructura interna del globo ocular parecía reforzada, posiblemente para funcionar en regiones donde la luz es prácticamente inexistente. Especialistas en fauna abisal explican que ciertas criaturas evolucionan ojos enormes para captar mínimos rastros de luminosidad, como bioluminiscencia distante o la reflexión de partículas. Sin embargo, existe un límite biológico para ese crecimiento, y lo registrado superaba ese umbral de forma preocupante. Esto abrió la posibilidad de que organismos ancestrales, quizá descendientes de amonites gigantes extintos, hayan desarrollado linajes capaces de sobrevivir en condiciones extremas. El elemento más llamativo es la coincidencia con los relatos japoneses. Un solo ojo grande, inmóvil, observando desde debajo del agua. Científicos señalaron que ese comportamiento podría corresponder a un depredador que expone lo mínimo posible para evaluar presas o intrusos antes de ascender. Este tipo de estrategia ya se ha observado en cefalópodos inteligentes, aunque nunca a escalas tan colosales. Durante el análisis del video, los investigadores notaron un detalle crucial. El ojo no reflejaba la luz de manera uniforme. Había zonas más oscuras que indicaban estructuras internas complejas, posiblemente adaptadas para alternar rápidamente entre visión pasiva y activa en entornos de baja luminosidad. Esto sugiere un organismo altamente evolucionado, quizá remanente de un linaje que creíamos extinto desde el Mesozoico. La combinación de relatos antiguos extremadamente específicos con indicios modernos tan similares deja una cuestión perturbadora. ¿Y si aquel ojo colosal realmente pertenece a una criatura que nunca dejó de existir y solo se ocultó en las zonas más profundas del Pacífico? Séptimo, la bestia de mandíbulas laterales que coincide con descripciones vikingas. Los relatos vikingos mencionan una criatura tan extraña que, durante siglos, se creyó puramente simbólica. En antiguas sagas del norte, marineros describen un monstruo de mandíbula partida, cuyas fauces no se abrían hacia abajo como las de un tiburón, sino hacia los lados, revelando una estructura ósea imponente. El texto original detalla que la criatura surgía desde la profundidad con un movimiento sorprendentemente rápido, antes de desaparecer bajo las olas sin dejar rastro. Para los historiadores, estas historias eran metáforas de peligros marítimos. Pero en tiempos modernos, nuevas evidencias comenzaron a desafiar esa interpretación tradicional. En 2018, un sonar de alta precisión empleado en una expedición científica en el Atlántico Norte registró una silueta con una característica imposible: una sección frontal dividida en dos placas simétricas que se abrían lateralmente antes de volver a cerrarse.
Ese movimiento era breve, preciso y totalmente incompatible con cualquier especie moderna. Los especialistas inicialmente sospecharon una falla mecánica, pero el fenómeno fue registrado en 3 barridos consecutivos, descartando un error de lectura. Al comparar el eco con estructuras fósiles, paleontólogos notaron una semejanza perturbadora con los artródiros del Devónico, especialmente con criaturas como Dunkleosteus, cuyas mandíbulas rígidas podían abrirse en un ángulo lateral característico. Oficialmente, esas especies desaparecieron hace más de 350 millones de años. Sin embargo, su anatomía sugería una gran eficiencia depredadora y una posible adaptación al entorno profundo, donde procesos evolutivos lentos podrían haber permitido la supervivencia de linajes aislados. Los investigadores que analizaron la grabación también quedaron intrigados por otro detalle. La criatura parecía moverse sin generar turbulencias significativas, un indicio claro de una adaptación extrema a la presión de las zonas abisales. El desplazamiento suave y silencioso reforzó la hipótesis de que no se trataba de un gran pez moderno, sino de algo mucho más antiguo y especializado. La coincidencia entre los relatos vikingos y el registro moderno es sorprendente. Ambas fuentes mencionan una mandíbula lateral inusual, una aproximación rápida y una desaparición inmediata, como si la criatura estuviera observando o cazando con una precisión calculada. Historiadores que revisaron estas similitudes afirman que los navegantes del norte eran observadores minuciosos y rara vez exageraban descripciones anatómicas. Hoy, muchos expertos consideran que este eco podría constituir una de las pruebas más sugestivas de que depredadores prehistóricos, declarados extintos hace millones de años, podrían seguir habitando zonas profundas donde la luz nunca llega y donde criaturas ancestrales aún podrían ocultarse. Sexto, la sombra triangular que inquietó a los marineros británicos. A mediados del siglo XIX, varios barcos británicos que cruzaban el Atlántico registraron encuentros con una criatura cuya forma parecía desafiar toda lógica biológica. Los marineros describían haber visto una sombra inmensa, perfectamente triangular, que se deslizaba bajo el casco sin generar ninguna ola, como si el agua no ofreciera resistencia. Los capitanes anotaron en sus diarios que la silueta era demasiado angular para ser una ballena y demasiado grande para ser un pez conocido. Durante décadas, estos relatos fueron considerados ilusiones provocadas por la luz o el cansancio, pero un descubrimiento reciente volvió a abrir el debate. En 2017, un sonar de barrido lateral utilizado para mapear zonas de subducción registró una masa gigantesca con un contorno triangular extremadamente nítido. La densidad acústica descartó de inmediato formaciones rocosas o cardúmenes compactos. La estructura parecía rígida, regular y sorprendentemente simétrica, características extremadamente raras en organismos modernos. Al analizar el movimiento, los investigadores notaron algo aún más inquietante. La silueta mantenía una velocidad constante incluso al cruzar regiones con topografía irregular, como si poseyera una forma perfectamente adaptada para cortar el océano profundo. Las comparaciones con fósiles revelaron similitudes inesperadas con peces depredadores del Cretácico, como Shiphactinus, aunque dichas criaturas eran mucho más pequeñas que la masa detectada por el sonar. Algunos paleobiólogos sostienen que, en entornos de alta presión y oscuridad permanente, descendientes aislados podrían haber evolucionado hacia formas más hidrodinámicas, adquiriendo contornos triangulares para maximizar la eficiencia energética. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue el comportamiento de la criatura. En cierto momento, la sombra aceleró levemente, pero sin generar turbulencias detectables, algo imposible para animales modernos de gran tamaño. Este desplazamiento limpio reforzó la hipótesis de un organismo altamente especializado en el entorno abisal, donde cualquier perturbación puede atraer depredadores o alertar a posibles presas. Las coincidencias entre los antiguos relatos británicos y el registro moderno son impresionantes. Ambos mencionan una silueta triangular perfecta, un movimiento estable y la ausencia total de ruido o perturbación en el mar. Es posible que, a lo largo de los siglos, los marineros hayan presenciado a la misma criatura que hoy solo logramos detectar mediante tecnología avanzada, una presencia silenciosa que patrulla las profundidades como una sombra geométrica viva. Quinto, el depredador que se movía sin crear olas. Según los navegantes del Índico, en el siglo XVIII, los marineros que cruzaban el Océano Índico describieron repetidamente un fenómeno desconcertante. Una criatura enorme que se desplazaba bajo la superficie sin generar olas, espuma ni turbulencias. Los navegantes decían que el mar se partía suavemente a su paso, como si el agua cediera sin ofrecer resistencia. Algunos capitanes registraron en sus diarios que la criatura parecía acompañar al barco durante minutos antes de desaparecer en un silencio absoluto. Este comportamiento, extraño incluso para los estándares de la época,
fue atribuido a ilusiones ópticas o a corrientes inusuales. Sin embargo, estudios modernos comenzaron a sugerir que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. En 2015, un sonar operado por un centro de investigación oceanográfica captó una masa colosal moviéndose a una velocidad constante y completamente silenciosa a más de 1.200 metros de profundidad. Lo más inquietante no fue su tamaño, de unos 20 metros, sino la ausencia total de turbulencias en su desplazamiento. A esa profundidad, cualquier criatura de gran tamaño debería generar variaciones de presión detectables, pero la lectura permaneció absolutamente estable. El comportamiento coincidía perfectamente con los relatos antiguos. Al analizar el patrón acústico, los investigadores concluyeron que la masa poseía un cuerpo extremadamente denso e hidrodinámico, como si hubiera evolucionado para minimizar cualquier fricción con el agua. Esta característica recordó a los especialistas a antiguos cetáceos depredadores, como Leviathan melvillei, aunque oficialmente extinto desde hace millones de años. La distribución interna del eco sugería una musculatura lo suficientemente poderosa como para impulsar el cuerpo sin movimientos amplios, permitiendo un desplazamiento casi imperceptible. Los científicos también quedaron intrigados por la trayectoria registrada. La criatura siguió una corriente profunda durante casi 2 kilómetros antes de realizar una curva suave y desaparecer en dirección a una fosa oceánica. Este tipo de movimiento controlado es característico de depredadores altamente inteligentes y adaptados a entornos extremos. La similitud entre los relatos del Índico y el registro moderno es difícil de ignorar. Ambos describen una criatura grande, silenciosa, veloz y capaz de desplazarse sin perturbar el mar. Tal vez los antiguos marineros no estuvieran exagerando. Quizá estaban observando a un sobreviviente de linajes depredadores que desafiaron la extinción y encontraron refugio en las zonas más profundas del planeta. Cuarto, la sombra circular que rodeaba barcos enteros. Según exploradores holandeses, en el siglo XVII, varios exploradores holandeses registraron un fenómeno que desconcertó incluso a los marineros más experimentados. Mientras navegaban en aguas profundas del Atlántico, observaron una sombra enorme y perfectamente circular que rodeaba el barco como si estuviera estudiándolo. Los relatos describen que la criatura avanzaba sin prisa, manteniendo siempre la misma distancia del casco, antes de sumergirse en silencio absoluto. Para la época, muchos interpretaron el evento como un mal presagio, pero otros insistieron en que aquello no tenía nada de sobrenatural. Era un organismo real, gigantesco e inteligente. 3 siglos después, en 2019, un mapeo avanzado de sonar en una fosa oceánica detectó una masa circular que superaba los 30 metros de diámetro. A diferencia de los cardúmenes que producen ecos fragmentados, esta estructura devolvió una señal única, sólida y continua. Los investigadores descartaron de inmediato formaciones rocosas, ya que la silueta se movía de manera fluida y constante, siguiendo una corriente profunda antes de posicionarse alrededor del submarino de investigación, exactamente como los marineros holandeses habían descrito siglos atrás. Al analizar el patrón acústico, los especialistas plantearon la posibilidad de que el sonar hubiera captado a un organismo colosal similar a cefalópodos ancestrales. El cuerpo circular y el movimiento suave coincidían con características observadas en fósiles de amonites gigantes extintos hace millones de años, pero cuya morfología podría haber evolucionado en entornos abisales. La idea de que descendientes de estos organismos pudieran sobrevivir en regiones de alta presión comenzó a ganar fuerza, especialmente después de que registros adicionales mostraran que la masa circular parecía contraerse levemente, como si respirara o ajustara su flotabilidad. Otro detalle perturbador surgió durante el análisis de los datos. La criatura parecía alterar su densidad acústica en intervalos regulares, un comportamiento que algunos especialistas asocian con mecanismos biológicos avanzados de camuflaje o regulación interna. Esto sugirió a los investigadores que el organismo no solo era grande, sino altamente adaptado y posiblemente inteligente. La coincidencia entre los relatos holandeses y la lectura moderna es impresionante. Ambos describen una estructura circular, un comportamiento de observación y un movimiento silencioso alrededor de embarcaciones. Tal vez la criatura que aterrorizó a los marineros del siglo XVII aún esté viva, oculta en profundidades donde la luz nunca llega. Una reliquia abisal que escapó a la extinción y observa en silencio todo lo que invade su territorio. Tercero, la criatura de 4 aletas gigantes que coincide con relatos franceses. A mediados del siglo XVIII, marineros franceses que navegaban rumbo al Índico registraron un encuentro que desconcertó a toda la tripulación. En sus diarios, describieron haber visto un cuerpo inmenso, oscuro, con 4 aletas gigantes que emergían y se sumergían con un ritmo casi perfecto. Lo más extraño era que la criatura no mostraba una cola visible, sino un flujo de movimiento continuo,
como si cada aleta fuera capaz de impulsarla en cualquier dirección. Los marineros afirmaron que el animal se mantuvo cerca del barco durante varios minutos, observando desde las profundidades antes de desaparecer en un movimiento vertical imposible para cualquier especie moderna. Durante mucho tiempo, los historiadores consideraron este relato como un malentendido provocado por condiciones climáticas o por la presencia de varias especies moviéndose en conjunto. Sin embargo, un hallazgo reciente comenzó a desafiar esa versión. En 2021, un sonar de alta resolución detectó una masa enorme con 4 proyecciones laterales claramente diferenciadas, todas con una densidad similar a la de estructuras rígidas. El eco mostraba que las 4 aletas se movían de forma independiente, creando un patrón de locomoción que ningún animal moderno posee. Al comparar la silueta con registros fósiles, los especialistas notaron similitudes intrigantes con los plesiosaurios, reptiles marinos prehistóricos que presentaban 4 grandes aletas. Oficialmente extintos desde hace más de 65 millones de años, siempre han sido objeto de especulación por parte de antiguos marineros. Sin embargo, el comportamiento registrado por el sonar no coincidía exactamente con los fósiles conocidos. La criatura moderna parecía más robusta, con aletas más anchas y un centro de masa más denso, lo que sugiere una posible adaptación al entorno abisal. Lo que realmente impresionó a los investigadores fue la capacidad de realizar un movimiento vertical rápido. Los plesiosaurios, aunque eran nadadores eficientes, no exhibían este tipo de desplazamiento brusco. Para que un organismo ejecute una maniobra así en profundidades extremas, es necesario poseer una estructura corporal altamente especializada y un control preciso de la flotabilidad. Los marineros franceses también mencionaron que la criatura parecía observar el barco como un animal curioso, no agresivo. Este detalle reaparece en los datos modernos, ya que la masa detectada permaneció estática durante casi 10 segundos antes de cambiar de dirección, como si estuviera analizando su entorno. La coincidencia entre el relato histórico y el registro científico es profunda. 4 aletas gigantes, movimiento independiente, aproximación lenta y desaparición súbita. Tal vez lo que los franceses vieron no fue imaginación, sino el mismo tipo de criatura que hoy se desplaza en silencio por corredores oscuros del océano profundo. Segundo, el monstruo que respiraba sin moverse. Según diarios antiguos, en el siglo XIX, varios capitanes que cruzaban rutas entre Sudamérica y Oceanía registraron un fenómeno tan extraño que muchos historiadores lo descartaron como metáfora o confusión. Los marineros afirmaban haber visto una masa gigantesca flotando cerca de la superficie, completamente inmóvil, pero emitiendo un sonido rítmico que recordaba a una respiración profunda. El diario de un capitán chileno describe el encuentro como un monstruo que respira sin moverse, como si el océano mismo tomara aire. Según los relatos, la criatura permanecía en un estado casi estático durante largos minutos antes de descender lentamente, desapareciendo sin agitación. Durante décadas se consideró que estos relatos se referían a grandes ballenas descansando. Sin embargo, ningún cetáceo conocido es capaz de permanecer completamente inmóvil durante tanto tiempo, ni de sumergirse sin generar movimientos visibles. La interpretación comenzó a cambiar en 2013, cuando un sonar de profundidad captó una masa enorme y estática a casi 1500 metros. El eco revelaba un organismo de contorno alargado pero compacto, cuya densidad no correspondía a ningún animal moderno. Lo más inquietante fue el patrón detectado a su alrededor. Pequeñas variaciones de presión que imitaban un ciclo respiratorio, aunque la criatura no se estuviera moviendo. Especialistas en fauna abisal afirman que tal comportamiento solo sería posible en organismos con sistemas altamente especializados de circulación interna, capaces de renovar oxígeno sin depender del desplazamiento. Esta característica llevó a algunos investigadores a recordar a grandes arqueocetos ancestrales, como Basilosaurus, aunque estos depredadores habitaron mares más superficiales. Para sobrevivir en profundidades extremas, descendientes aislados habrían desarrollado una musculatura más rígida, una densidad ósea diferente y mecanismos respiratorios adaptados a un entorno hipóxico del abismo. Durante el análisis de los datos, los científicos notaron que la masa permanecía inmóvil durante casi 6 minutos antes de iniciar un descenso perfectamente vertical, algo imposible para ballenas modernas, que dependen del movimiento de la cola para hundirse. Este descenso controlado sugería un sistema interno de ajuste de flotabilidad más eficiente que cualquier modelo biológico conocido. La coincidencia con los relatos antiguos es impresionante. Criaturas estáticas, sonidos de respiración, desaparición lenta y ausencia total de movimientos corporales. Los marineros que presenciaron estos encuentros pudieron haber visto no un mito, sino a un sobreviviente de linajes ancestrales que encontraron refugio en regiones profundas lejos de los ojos humanos. Tal vez el llamado monstruo que respiraba sin moverse aún esté allí,
descansando en el silencio absoluto de las fosas oceánicas, esperando el próximo momento para emerger. Antes de revelar la criatura más sorprendente y la que coincide con relatos de múltiples culturas durante siglos, te invito a suscribirte. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos hallazgos sobre criaturas extintas y misterios del océano profundo. Primero, la bestia que partía el mar en dos, relatada por múltiples culturas. Entre los testimonios más persistentes de la historia marítima, existe uno que aparece en culturas separadas por continentes y siglos. La visión de una criatura colosal capaz de abrir la superficie del océano como si dividiera el mar en dos. Navegantes polinesios, pescadores del Pacífico, marineros árabes e incluso crónicas griegas antiguas describen una sombra gigantesca que ascendía desde el abismo, desplazando tal cantidad de agua que dejaba atrás un corredor limpio y silencioso. Ningún animal moderno es capaz de generar ese efecto sin crear olas o turbulencias significativas, razón por la cual muchos historiadores lo consideraron un mito, hasta que la tecnología moderna reveló algo inquietante. En 2020, una expedición de mapeo oceánico registró con sonar una masa enorme, ascendiendo desde casi 3.000 metros de profundidad. El eco mostraba un cuerpo de más de 20 metros, extremadamente denso y homogéneo, que se movía con una suavidad antinatural. Al alcanzar los primeros cientos de metros, la criatura desplazó el agua con tal precisión que generó un surco perfecto en la superficie, exactamente como describían los relatos antiguos. Al principio los científicos pensaron que se trataba de una anomalía acústica, pero el fenómeno se repitió 2 veces, descartando cualquier error técnico. Al comparar la silueta con registros fósiles, varios paleobiólogos notaron similitudes sorprendentes con grandes depredadores prehistóricos, especialmente Megalodon, cuya forma hidrodinámica sería capaz, en teoría, de producir ese corte en la superficie. Aunque oficialmente extinto desde hace millones de años, algunos investigadores han propuesto que linajes ocultos podrían haber sobrevivido en zonas abisales, donde la presión extrema, la oscuridad permanente y el aislamiento favorecerían comportamientos furtivos como los registrados por el sonar. Lo más perturbador fue el patrón de movimiento. La criatura ascendía lentamente, permanecía inmóvil cerca de la superficie durante unos segundos, y luego descendía de manera completamente vertical, sin movimientos bruscos ni señales de propulsión visibles. Ningún animal moderno posee la musculatura y el control de flotabilidad necesarios para ejecutar una maniobra tan limpia. La coincidencia entre los relatos ancestrales y los datos contemporáneos es demasiado precisa para ser ignorada. Todas las culturas describen una bestia silenciosa, inmensa, capaz de partir el mar como una hoja afilada. Tal vez no se trataba de metáforas ni supersticiones, sino de observaciones genuinas de un depredador que, lejos de haberse extinguido, podría seguir moviéndose en silencio por las regiones más profundas del planeta. A lo largo de estos 10 casos, una idea se vuelve inevitable. Los marineros antiguos quizá no estaban exagerando. Sus relatos, separados por siglos y continentes, coinciden de manera inquietante con las siluetas, ecos y sombras que hoy registramos con tecnología moderna. El océano profundo sigue siendo el territorio más desconocido del planeta, y es perfectamente posible que especies consideradas extintas hayan encontrado refugio en zonas donde la luz nunca llega. Cada avistamiento histórico, cada anomalía en el sonar y cada relato repetido a lo largo del tiempo nos recuerda algo esencial. No conocemos ni la mitad de lo que vive bajo miles de metros de oscuridad, y quizá algunas de estas criaturas colosales continúan moviéndose silenciosamente, esperando el momento exacto para ascender. Si este viaje por las profundidades te dejó con más preguntas que respuestas, es porque el océano aún guarda secretos que apenas empezamos a comprender. Si quieres que sigamos investigando estos misterios, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estas criaturas te sorprendió más. Tu interacción nos ayuda a continuar explorando el abismo.